Estoy impresionada porque yo creí que mi compañero era más joven, entonces me quedé así cuando hizo edad y dije, oh, yo soy la más chica aquí, me siento intimidada, la verdad es que sí. No, fíjate que eso es bonito, mi querida Oshi. Fíjate, una de las cosas preciosas de hacer este tipo de cosas es que nos permite, ¿no? Tener espacios de intercambio entre diferentes experiencias que de repente en la universidad no hay, o al menos en la particular, ¿no? Entonces, en la particular luego se junta un colectivo de personas que no son, todavía, que todavía no desarrollan la capacidad creativa, ¿no? Entonces la educación se vuelve plana. Pero en estos espacios de intercambio podemos encontrar que si bien es cierto hay diferencia de edades, hay intenciones por pensar, por criticar, por aprender y eso enriquece. Entonces las visiones jóvenes como las que tú tienes, Oshi, de repente rompen el sesgo que uno con más edad ya construyó y a mí me parece maravilloso. Bueno, no te preocupes, Oshi, algún día te vas a volver una antigüedad y además sabia. Pues sí, sí, pues de hecho aquí mi hermana luego me dice que yo ya estoy ruca, pero si ella viera así con las personas con las que luego hablo así, pues no. Pero la verdad me impresiona y no sé, como que me impactó mucho, pero bueno, vamos a darle mejor a la clase de Vamos. hoy. No, y no sé, Oshi, ya para cerrar este espacio, una de mis experiencias preciosas durante mi formación educativa fueron la UAM, ¿no? Entonces en la UAM yo veía mucha gente joven, pero que por el estilo educativo que tenía la universidad, era gente que tenía un lenguaje y un discurso elevadísimo, ¿no? Entonces la gente transpira la ciencia, o al menos en las ciencias sociales la transpiran, ¿no? Y aunque están bromeando desde la teoría y eso me encantaba. Entonces llegar con ustedes y platicar con ustedes me revitaliza porque a mí me come de repente lo que hacemos cotidianamente en los espacios particulares donde no se toman como muy en serio su formación. Pero esta parte me gusta porque me revitaliza. Pero bueno, vamos a darle, estamos en lo último. Ya contamos, si no con una teoría profunda o estrictamente profunda sobre la comprensión de los marcos psicológicos y sobre la comprensión de enfoques criminológicos, pues sí ya tenemos una buena idea a partir de la cual podemos trabajar. Ya tenemos también presentado un pequeño bosquejo, ¿no? Un pequeño bosquejo de lo que queremos hacer, que está hecho de manera muy somera y a la que le llamamos el planteamiento del problema. Hasta aquí ya lo tenemos. Bueno, ya tenemos por ahí algunos pequeños antecedentes, pues vamos a fortalecer lo que nos falta, ¿no? Por ahí les había comentado que es importante que su trabajo tenga algunos antecedentes, independientemente de por la formalidad que implica un trabajo de este tipo, por la utilidad que tienen los antecedentes. Entonces, yo tengo en mi cabeza un tema y lo estoy investigando con dos intenciones. El primero, para saber si alguien ya ha hecho una investigación de este tipo y que ha conseguido, porque a lo mejor a mí apenas me llamó la atención, pero quizás alguien más ya lo hizo. Y si alguien más ya lo hizo, el antecedente me lo va a avisar y me va a permitir no replicar la misma investigación, sino ampliar lo que ya existe. Esta es una. Y dos, revisar los antecedentes a mí me da una idea ya no teórica del problema, sino que me da una orientación sobre el cómo puedo abordar mi propio problema. Así que vamos a revisar un poquito los antecedentes. Por ahí ya tengo algunas actividades preparadas que les voy a solicitar para ir fortaleciendo esto. Entonces, en el antecedente o estado del arte, lo que vamos a investigar son, vamos a checar si existen investigaciones sobre mi tema. Lo que puede suceder es que no existan estrictamente investigaciones sobre lo que a mí específicamente me interesa, pero sí puedo localizar investigaciones que incluyen mis variables, ¿no? Por ejemplo, si a mí me interesa la influencia de las redes sociales en la construcción de la identidad, es un ejemplo, difícilmente alguien ha hecho una investigación sobre esto, porque quizás en tiempos pasados, pues evidentemente no había redes sociales, por tanto no era un tema que a alguien le interesara. Así que si no encontramos investigaciones sobre la influencia de las redes sociales en la construcción de la identidad, quizás sí encontremos investigaciones sobre la construcción de la identidad. Y esto nos va a permitir saber cómo el investigador que hizo este trabajo lo abordó.
Si utilizó cuestionarios, si utilizó entrevistas, cuál fue su muestra, cuál fue la teoría de la que partió, cómo se acercó al fenómeno, qué resultados obtuvo, ¿no? Entonces el antecedente me permite esto. Lo importante de un antecedente de investigación, sobre todo para una investigación como la de ustedes, es que el antecedente sea práctico o experimental. ¿A qué me refiero con práctico o experimental? De repente, cuando consultamos la literatura, nos encontramos con gente que ha escrito y ha escrito cosas maravillosas, muy interesantes que te atrapan. Sin embargo, no pasan de ser ideas, ¿no? Lo que alguna vez llamamos epísteme interna. Entonces hay gente que ha hecho investigaciones documentales que no han sido otra cosa más que revisar qué ha escrito otra persona. Y a veces estas investigaciones documentales que revisan lo que ha escrito otra persona consultan trabajos de gente que solo se ha dedicado a pensar y a escribir. Es decir, que son un cúmulo de ideas, más en ningún momento hemos demostrado en la práctica esas ideas. En criminología tenemos mucho de esto. Los primeros trabajos de Wael Jical, por ejemplo, los primeros trabajos de García Huitrón son de este tipo. Publican un chingo de libros, ambos investigadores en su momento de INASTIPE, que tenían un cúmulo de ideas interesantes, mas no sabíamos si esa cosa podía funcionar. Entonces, lo que vamos a buscar más bien para estos antecedentes no es tanto alguien que tenga un discurso, sino más bien requerimos a alguien que haya hecho un experimento, en el mejor de los casos. Y si no es el caso, al menos alguien que haya hecho un levantamiento de datos. Es decir, que transformó la idea teórica ¿qué hizo? ¿No? Bueno, sí, que transformó la idea teórica en un instrumento que le permitió recoger información de la realidad. Entonces, un antecedente útil para este tipo de investigaciones debe de contener lo siguiente. Primero voy a investigar si alguien ha hecho una investigación igual a la mía. Si no, alguna investigación similar. Y si no, al menos investigaciones que hayan tomado en cuenta mis variables. En este caso, mis variables son la influencia de las redes sociales sobre la identidad. Posiblemente yo no encuentre información sobre la influencia de las redes sociales, pero sí encuentre información sobre cualquier otra forma de entender la influencia. A lo mejor yo veo por ahí alguna tesis o algún artículo o algún libro que hable de la influencia de la televisión en la identidad. Si bien es cierto, no es en sentido estricto lo mismo, al menos nos va a enseñar cómo fue que el investigador en cuestión conceptualizó la influencia y la investigó. También nos va a enseñar cómo el investigador en cuestión estableció una relación entre la televisión y la identidad. Y a lo mejor la televisión no tiene las mismas cualidades que las redes sociales, pero ya nada más nosotros tendremos que rescatar de la realidad estas cualidades de las redes sociales que son distintas de las cualidades de la televisión que forman parte de esta investigación, nos las traemos y actualizamos lo que ya se hizo. Y esto es una buena forma de trabajar. Entonces, un antecedente de investigación útil debe de contener los siguientes elementos. Yo voy a revisar literatura que esté relacionada, repito, con mi tema de investigación, lo más parecido que se pueda, y si no, al menos investigaciones que me ayuden a entender mis propios constructos. Y entonces yo voy a rescatar cosas como el autor, ¿no? Voy a rescatar cosas como el año, voy a rescatar cosas como el país, autor, año, país. Esto por dos razones, ¿no? Bueno, por razones varias. La primera, pues porque hay que darle crédito al autor a la hora de citarlo en nuestro trabajo, ¿no? Esa es una. Y la segunda, porque el año nos refiere a un contexto histórico, lo que nos ayuda a entender dos cosas: el por qué el autor tomó ciertos enfoques, tomó ciertas teorías o tomó cierta forma de pensar, porque así se pensaba en ese contexto histórico, pero también nos permite entender cuáles eran los elementos tecnológicos, sociales y culturales que estaban presentes en ese momento, que de alguna manera delimitaban el pensamiento. Entonces el año nos permite saber qué estaba pasando en ese espacio de tiempo en específico. Y el país nos habla evidentemente de una cultura con ciertas características que influyen en lo que investigo.
Entonces, lo primero que voy a revisar en las literaturas que yo cheque, autor, año, país, quién lo hizo, cuándo y en dónde, para darme una idea de las situaciones culturales y contextuales que le dan sentido a esa investigación. Situaciones culturales y contextuales que seguramente son muy diferentes de las mías, porque esta investigación se hizo, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años pensábamos la familia de una forma, pensábamos la relación de pareja de otra, y esas formas de pensar los fenómenos sociales, a su vez, impactan en la forma en la que un investigador investiga, se para frente al fenómeno y postula sus resultados, ¿no? Bueno, otro elemento que debemos rescatar cuando checamos un antecedente es la metodología. Queremos saber si la persona al momento de investigar utilizó metodología cualitativa, por ejemplo, ¿no? Y si utilizó metodología cualitativa, queremos saber el instrumento o la técnica que utilizó para recoger la información. Es decir, nos vamos a enterar si esta persona hizo entrevistas y vamos a ver si son abiertas, cerradas, semiestructuradas, si en su lugar utilizó observaciones participantes, etcétera, ¿no? Lo que nos va a permitir entender la naturaleza de la información que esta persona adquirió y nos va a dar una idea de cómo adquirirla, porque a lo mejor yo no tengo una idea de cómo puedo investigar mi tema. Al revisar las investigaciones de otras personas, puedo empezar a hacerme de ideas. No significa que yo deba de replicar tal cual lo que otra persona hizo, pero si a mí algo de lo que hizo me parece bien, lo tomo, ya lo fundamentaré en mi trabajo, ¿no? Entonces, si hablamos de lo cualitativo, checaremos si hizo entrevistas, si hizo observaciones y también si el investigador hizo alguna intervención o en su defecto se contempló a sí mismo como algo que influye en el medio, que es el enfoque etnometodológico. Cuando un antropólogo hace una investigación, parte de reconocer que su presencia ahí modifica el fenómeno. Y en su defecto, si el investigador en cuestión que yo estoy checando, el trabajo que yo estoy checando, utiliza una metodología cuantitativa, pues entonces me interesa también el instrumento y la técnica. Es decir, yo quiero saber si esta persona utilizó un cuestionario o utilizó una escala de Likert o utilizó alguna prueba que ya existe o algún instrumento estandarizado, cómo recogió la información. Además, el cuantitativo tiene otros elementos interesantes, porque voy a poder checar en esta metodología si el sujeto aplicó un instrumento de manera transversal. Transversal quiere decir que usó ese instrumento una sola vez. Por tanto, es una instantánea de ese momento en el que yo evalué. O en su defecto, a lo mejor fue una investigación longitudinal, que significa que el investigador midió en diferentes momentos el fenómeno. Entonces, transversal, yo quiero conocer el impacto de las redes sociales en la identidad. Fabrico mi instrumento y lo aplico hoy, ¿no? Lo aplico hoy y me voy a encontrar probablemente que hoy los resultados que yo obtengo respecto de identidad pues tienen que ver con los fenómenos culturales, ¿no? Supongamos que dentro de mi investigación a lo mejor yo encontré alumnos de la UNAM para preguntarles la relación entre las redes sociales y la identidad y justamente hoy hay un tema identitario ahí en la UNAM, las chinches, ¿no? Que aunque parece que no son la gran cosa, es un elemento específico que está ocurriendo en este momento y que está impactando en la forma, o está probablemente impactando en la forma en la que la gente absorbe su identidad. Por ejemplo, yo había escuchado que los estudiantes de la UNAM, de Iztacala, habían modificado su lema. El lema de la UNAM es por mi raza hablará mi espíritu, pero los de Iztacala dicen por mi rata hablará mi espíritu, ¿no? Pero ahorita que está el fenómeno de las chinches, entonces traen la onda de por mi chinche hablará el espíritu, ¿no? Entonces vemos cómo estos fenómenos específicos de ahora impactan en la dinámica cultural. Entonces una investigación transversal solo mide en este momento lo que está sucediendo. Una longitudinal, hoy aplico el instrumento para ver de qué manera las redes sociales impactan en la identidad, pero hoy está pasando esto. Y a lo mejor en un mes o 2 meses más vuelvo a aplicar el instrumento para ver si esta construcción de la identidad ha cambiado en algo y muy posiblemente encuentre alguna diferencia porque dentro de un mes van a estar pasando cosas que no están pasando hoy.
Entonces, lo longitudinal me permite rastrear si hay un cambio a través del tiempo. Hace algunos años, antes de los 2000, cuando no había tanta interacción social, no había neoliberalismo, no había una globalización tan abarcativa, pues era relativamente normal que una sociedad tuviera pocos cambios a través del tiempo, porque los únicos mensajes que una sociedad tenía eran los mensajes que se gestaban del interior de este grupo social. Había por ahí alguna persona que tuviera un pensamiento crítico, pero este pensamiento crítico no impactaba con mucha facilidad. Tardaba años en germinar. Pero ahora que ya rompimos las barreras físicas que nos impedían comunicarnos unos con otros, no quiere decir que ya podemos movernos a otros países, pero las redes sociales nos permiten, ¿no? Romper esa barrera física y ahora puede aparecer una persona inconforme y encontrar eco en otro colectivo de desconocidos que le van a hacer segunda. Entonces, antes, un cambio social tomaba un chingo de tiempo, porque este pensamiento nuevo tardaba en germinar, pero ahora, con la velocidad que adquirimos en la transmisión de mensajes a partir de estos espacios sociales, pues entonces el fenómeno cambia con rapidez, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, los positivistas hacían investigaciones longitudinales y repito, como era muy raro y era muy difícil que el grupo social al que yo estaba evaluando tuviera acceso a otros grupos sociales que pensaran radicalmente distinto, pues las conclusiones de estos trabajos eran, hoy conseguí esto y en un mes conseguí lo mismo y entonces se cumple el propósito, ¿no? De la ciencia positivista, de demostrar que hay constantes a través del tiempo. Eso era antes. Pero ahora los instrumentos de investigación que miden una realidad que es tan fluida como la nuestra, constantemente están registrando información diferente, ¿no? Pero bueno, regresando al antecedente, ¿no? Ya vimos que es importante rescatar autor, año, país. Vamos a identificar la metodología, si es cualitativa o cuantitativa. Nos interesa en esa metodología saber cómo la construyó y cómo la aplicó. También nos interesa rescatar datos como la población, bueno, la muestra utilizada, porque a lo mejor quien hizo la investigación de la relación entre la televisión y la identidad solamente lo hizo en primaria. Y a lo mejor la población que a mí me interesa es universidad. Pero, aunque este investigador no investigó, la muestra que a mí me interesa me da una idea de cómo puedo hacerlo. Entonces me interesa checar muestra. Me interesa también checar el análisis de datos. Para pronto, los resultados. El sujeto hizo, aplicó su instrumento o hizo sus entrevistas y sacó resultados. Y también me interesa rescatar las discusiones. Las discusiones son cuando el investigador, después de haber analizado la información y haber brindado resultados, él reflexiona sobre su trabajo y dice, creo que le faltó esto o le faltó lo otro o no tomé en cuenta esto o no tomé en cuenta lo otro. Entonces, los antecedentes de investigación que son útiles para nuestro trabajo deben hablar de investigaciones que recogieron información de la realidad y que no fueron únicamente un colectivo de pensamientos, ¿no? Sea porque se dedicaron a capturar la realidad sin intervenirla, o sea, porque intervinieron o estuvieron rastreando cómo interviene algún fenómeno. Ya está, ya tenemos aquí los antecedentes. Los antecedentes son importantes porque van a conectar con mi metodología. Y es de lo que quiero platicarles un poco el día de hoy. Van a conectar con mi metodología. Ahora, en el apartado metodológico de una investigación, yo voy a sugerir mi enfoque. Ya vimos que hay tres enfoques, bueno, dos y uno combinado. El primer enfoque es cualitativo, que básicamente investiga caso por caso y casi siempre presenta historias de vida. O cuantitativo, que busca las generalidades, es decir, todo aquello que tienen en común las muestras. Y de repente ignora en mayor o menor medida aquello que no tienen en común. Entonces yo voy a hacer mi metodología y voy a explicar de qué manera voy a obtener la información.
si voy a evaluar a 1000 personas para partir de ello sacar una conclusión cuantitativo, o si le voy a dar seguimiento a 1, 2 o 3 casos cualitativo. Ahora, tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa, la tercera es mixta, combina ambos, combina el aspecto cuantitativo con lo cualitativo. Por tanto, empieza buscando generalidades y las contrasta con casos particulares. Ahí está. Pues de esta metodología, ¿no? Cualitativo-cuantitativa, para estas yo tengo que elaborar un instrumento o tengo que elaborar una técnica. Un instrumento, así en palabras muy generales, es bueno, es instrumento, herramienta y técnica, ¿no? Puede ser un instrumento, herramienta o técnica, pero vamos a dejar un instrumento y técnica. Un instrumento es algo así como valerme de una herramienta que me va a permitir conseguir información. Y es un instrumento estandarizado normalmente, ¿no? Un instrumento es como agarrar una regla y voy a medir a todos con mi regla. Un instrumento es crear un cuestionario, un instrumento es crear eh, un medio de evaluación que me va a permitir recoger la mayor cantidad de información posible de la mayor cantidad de gentes posibles. Este es un instrumento. Y una técnica, por ejemplo, es un ejercicio, por llamarlo así, que ha sido creado para generar las variables que quiero investigar. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en la evaluación de niños. Para la evaluación de niños no se sugiere tanto el instrumento, se sugiere la técnica, porque un instrumento, repito, es más como un test, es más como un cuestionario. Y el tema con los niños es que los niños suelen responder a los test o a los cuestionarios con apego a lo que creen que el investigador quiere escuchar. Por tanto, podemos decir que este instrumento implica que el niño evaluado va a ser manipulado, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero saber, en el caso de un niño, en qué situaciones el niño se vuelve rezongón. Y a lo mejor un instrumento me indique si el niño es capaz de ser rezongón o no. A lo mejor me indica si el niño es capaz de ser rezongón o no. Y a lo mejor yo fabrique algunas preguntas para identificar el tipo de rezonguido que el niño hace. Sin embargo, yo no he visto ese rezonguido. Yo asumo que este instrumento me va a hablar de lo que yo no he visto, pero que puedo suponer que existe a partir de estas preguntas. Esto es un instrumento. Una técnica. Si yo no confío en mi instrumento o quiero poner en duda mi instrumento, yo fabrico una técnica. Por tanto, voy a construir un escenario en el que el niño se vea empujado a rezongar. De forma tal que este ejercicio, a lo mejor a mí se me ocurre decirle al papá, mire, lo que vamos a hacer es que vamos a meter a usted y a su hijo a un cuarto donde va a haber va a haber un montón de cosas tiradas, ¿no? Y usted le va a pedir a su hijo que le ayude a recoger las cosas del cuarto porque usted me ha contado que a su niño no le gusta hacer limpieza. Entonces vamos a crear una condición, un ejercicio, un ambiente en el que el niño tenga que expresar esa conducta para que yo no la registre a través de un instrumento, sino yo la pueda observar. Yo la provoco y yo la observo. Entonces la técnica normalmente está dirigida a esta línea, generar una situación que me permita ver el fenómeno que quiero investigar. Esta es la diferencia entre instrumento y técnica. Entonces yo voy a tener que diseñar mi instrumento o mi técnica para poder recoger la información que pretendo recoger. Pero aquí viene lo interesante, porque este instrumento o técnica debe de estar construido o debe de integrar constructos y en algunas ocasiones integra teorías.
¿Qué es un constructo? Bueno, el constructo es la sumatoria de contenidos que representan a un fenómeno. Pero para quitarnos la definición vulgar, digamos que un constructo empieza así, ¿no? Yo comienzo por enunciar un concepto. ¿Qué es un concepto que está relacionado con lo que yo quiero investigar o es la palabra que yo utilizo para definir el fenómeno que voy a investigar y sus variables? Esto es un concepto. Ese concepto va a ser definido. La definición es explicar qué es. Esta definición se va a convertir en constructo y este constructo va a estar compuesto por contenidos. En este sentido, un constructo y un contenido tienen la característica de ser, por llamarlo así, evidencias observables. ¿Qué pueden ser evidencias observables? Una conducta, puede ser el lenguaje, lo que la gente dice, y esto en el sentido del objetivo, lo que podemos ver, lo que podemos oír. Pero también una evidencia observable puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento o puede ser una emoción. Estas no las puedo observar directamente, no las puedo observar directamente. Son subjetivas, cada quien sabe lo que está pensando, cada quien sabe lo que está sintiendo, sí, sintiendo a nivel sensorial, sentidos biológicos, cada quien identifica sus emociones, pero las comunicamos. Y esa forma de comunicar lo subjetivo es a lo que le llamamos lo objetivable. Entonces, un contenido son evidencias físicas que van a hacer referencia al concepto definido. Por ejemplo, vamos a suponer que mi investigación es la relación entre la felicidad y, bueno, entre el enojo y la violencia. Yo quiero conocer cómo se relacionan el enojo y la violencia. Mejor aún, el impacto que produce el enojo en las personas violentas. En este sentido, yo tengo que empezar por identificar las variables. Las variables son aquellas cosas que se relacionan en donde una afecta sobre la otra o impacta, donde una impacta en la otra o en su defecto se impactan mutuamente. Variables. En este caso, mi tema, el impacto que produce el enojo en las personas violentas, está integrada por dos variables principales. Yo digo que el enojo tiene algo que ver con la violencia. Yo digo eso. Por tanto, lo primero que yo tengo que hacer es enunciar el concepto. Mi concepto es enojo. Lo segundo que tengo que hacer es una definición. Y a lo mejor cuando yo reviso definiciones, me encuentro con que la definición de enojo me dice, es un estado de ánimo caracterizado por una tensión interna y un malestar en la persona que lo padece. Ya tengo una definición. El problema de esta definición es que, aunque a mí me queda claro que el enojo es un estado de ánimo, aunque a mí me queda claro que tiene que ver con una tensión interna y aunque a mí me queda claro que está relacionado con un malestar, lo que a mí no me queda claro es cómo un instrumento me puede decir que alguien tiene un estado de ánimo, cómo un instrumento me puede decir que alguien tiene una tensión interna y cómo un instrumento me puede decir que alguien tiene un malestar. Así que esta definición se va a transformar en constructo, pero para transformarse en constructo, primero tengo que señalar los contenidos. Un constructo es la sumatoria de contenidos. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Yo voy a revisar literatura para encontrar respuesta a esta pregunta, y si no encuentro respuesta a esta pregunta, voy a limitarme a observar el fenómeno para identificar las respuestas que necesito, ¿no?
Entonces me dicen que es un estado de ánimo caracterizado por una tensión interna. La primera pregunta que yo me voy a hacer es, ¿cómo me doy cuenta que alguien tiene un estado de ánimo producido por una tensión interna? ¿Cómo me doy cuenta? ¿A qué me refiero? Yo quiero saber qué hace una persona que tiene una tensión interna. A esto le llamamos lo motriz. ¿Qué hace una persona que tiene una tensión interna? ¿O qué es lo que dice una persona que tiene una tensión interna? Esto es lo verbal. ¿O quiero saber qué piensa una persona con tensión interna? A esto le llamamos lo cognitivo. O quiero saber qué siente una persona que tiene una tensión interna. A esto le llamamos lo sensorial. Mis sentidos lo detectan. O quiero saber qué siente en el sentido emocional, literal, emoción, una persona que tiene tensión interna. Y esto lo voy a convertir en variables observables. Por ejemplo, a lo mejor yo me pongo a investigar en la literatura y me doy cuenta que una persona que tiene tensión interna frunce el ceño. Al menos la literatura me dice que a alguien que tiene una tensión interna producido por un malestar frunce el ceño. Esta es una conducta. Yo puedo notar que alguien pone cara de enojado. Ya tengo un indicativo. Un indicativo que puedo observar, que puedo detectar, y este lo detecto a través de la vista. Yo veo que alguien frunce el ceño. Ya tengo un contenido. Me doy cuenta que una persona que tiene enojo dice muchas groserías. Por ejemplo, esto es verbal. No lo veo, pero sí lo escucho. Escucho que alguien dice muchas groserías. Entonces ya se está convirtiendo en algo que yo puedo detectar. Lo observo, lo escucho. ¿Qué piensa? A lo mejor la persona está piensa en agredir a los demás. Aquí, por ejemplo, para que yo sepa qué es lo que la persona piensa, la persona lo tiene que expresar. ¿Cómo lo expresa? A través del lenguaje. Entonces la persona me dice lo que está pensando y me dice que piensa en agredir a los demás. Entonces aquí ya nos damos cuenta que la persona tiene un pensamiento específico que podemos relacionar con el enojo o que podemos relacionar con el malestar interno. ¿Qué siente? A lo mejor yo le pregunto a una persona enojada, oiga, físicamente, ¿cómo se siente el enojo? Y la persona me dice, se siente una presión en el estómago y un adormecimiento de las manos. Aquí tenemos una evidencia física que yo no veo, a mí no me consta, porque yo no veo la presión en el estómago de la persona y yo no veo que las manos se le duerman, pero la persona me lo comunica y me dice, yo cuando estoy enojado me siento así, ya tengo otra evidencia. Emoción. A lo mejor no me va a decir estoy enojado porque no es lo que estoy buscando, pero necesito que me describa cómo se siente un enojo. Entonces la persona me dice, pues es que cuando yo creo que estoy enojado, me doy cuenta que, eh, no sé, me sudan las manos, ¿no? Aquí ya tenemos una conducta fisiológica. Me doy cuenta que me siento que no soporto a la gente. Aquí tenemos un aspecto subjetivo y tengo ganas de salir corriendo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar varios tipos de evidencias, ¿no? Una es fisiológica, me sudan las manos. Una es cognitiva, siento que no soporto a la gente, y la otra es conductual. Cognitivo-conductual, siento ganas de salir corriendo, y esta es la forma en la que la persona define el enojo. Entonces aquí ya tenemos contenidos que en un instrumento se pueden recolectar. En un instrumento se pueden recolectar. Y entonces yo ya tengo el constructo, ¿no? Y puedo decir, el enojo es un estado de ánimo caracterizado por una tensión interna y un malestar en la persona que lo padece. Definición. Las personas que están enojadas suelen fruncir el ceño, decir groserías, pensar en agredir a los demás
sienten presión en el estómago y adormecimiento de las manos, les llegan a sudar las manos, sienten que no soportan a la gente y tienen ganas de salir corriendo. Estos son los contenidos. Y decimos, el enojo está compuesto de, el enojo como constructo está compuesto de uno, 2, 3, aquí hay 2, 4, 5 y aquí hay 3. 6, 7, 8 contenidos. Por tanto, desde mi investigación que hice con otros autores, porque a lo mejor hay autores que ya han definido o que ya han explicado de qué manera se puede observar, escuchar, detectar un enojo, yo me doy cuenta que tiene 8 contenidos. Por tanto, mi constructo de enojo tiene 8 contenidos, lo que significa que mi instrumento debe recolectar esos contenidos. Y aquí ocurre algo a lo que se le llama la validez de contenido, que es un lenguaje estadístico, positivista, pero no está de más contemplar la definición para los trabajos de carácter social, no positivista, porque al final de cuentas, pues requerimos saber cómo se manifiesta esto, ¿no? Hay manifestaciones más concretas, hay manifestaciones más abstractas, pero debemos poder traducir una definición abstracta en algo que la persona pueda reconocer o que el investigador pueda reconocer. Entonces, validez de contenido es cuando un instrumento considera la mayor cantidad de contenidos posibles que integran un constructo. A lo mejor yo no logro hacer un instrumento que contemple los 8 contenidos. A lo mejor no lo logro, por la razón que sea. Pero sería más válido un instrumento que recoge 5 contenidos de 8, aunque solamente haga 25 preguntas, que un instrumento que recoge solo 3 contenidos, aunque este instrumento tenga 75 preguntas. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Oshi? Ninguna, profe. Estimado Iván, ¿alguna pregunta? No, todo bien, todo bien. Bien. Entonces, para crear mi instrumento, no importa si voy a hacer una entrevista desde el enfoque cualitativo, no importa si voy a hacer un cuestionario desde el enfoque cuantitativo, positivista, el instrumento le debe dar claridad al investigador sobre el tipo de información que va a recolectar, para que no recolecte cualquier cosa, recolecte específicamente lo que está buscando. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis. Señalamiento 1. Señalamiento 1. Lo que vamos a requerir en primera instancia es, entonces, identificar conceptos principales. Y casi siempre estos conceptos están en mi título. Y se van a ir ampliando en la investigación porque quizás el instrumento necesita ser tan especializado que me ayude a identificar mi concepto de otra cosa que se parece mucho a mi concepto, pero no es mi concepto. Ahorita vamos a esa parte. Entonces, lo primero es identificar los conceptos principales, definirlos y crear el constructo. Hasta aquí, aún no hemos construido la relación entre esos constructos. Hasta aquí ya definimos qué cosa es un enojo y hasta aquí ya definimos, ¿cuál era mi tema tentativo? El impacto que produce el enojo en las personas violentas. Déjenme copiarlo y marcarlo con otro color. Hasta aquí, caray. Hasta aquí lo que hemos hecho es identificar por separado o generar el constructo de enojo
y generar el constructo de violencia. Aún no los involucramos, aún nos señalamos como uno, tiene que ver con el otro, pero ya hicimos la primera labor, generar constructos. Va que va. Ahora, ¿de dónde vienen estos constructos? ¿O cómo se crea el constructo? Hay dos caminos. El primero de ellos, bueno, en realidad sí hay dos. El primero de ellos es aquello a lo que en la investigación le llamamos el marco conceptual. Entonces, en el marco conceptual, por ejemplo, vamos a pensar que yo voy a definir violencia. Y para definir violencia, lo que yo voy a hacer es una investigación de definiciones de violencia. Y me voy a poner a revisar autores. Voy a ver qué es lo que los diferentes autores me dicen que es la violencia. Cuando yo comienzo a hacer esta investigación sobre qué es la violencia, voy a encontrar dos tipos de materiales. Voy a encontrar definiciones simplemente y en algunos casos hay autores que además de definiciones nos agregan contenidos, es decir, cosas que podemos identificar a través de los sentidos porque lo veo, lo toco, lo huelo, lo siento, se hace, se hace. Entonces yo voy a empezar a definir violencia. Me voy a encontrar en el marco conceptual, por ejemplo, que de repente los autores, para poder definir violencia, hay, por ejemplo, conceptos que se pueden definir de manera independiente. Es decir, no requieren de otro concepto para que podamos entender este. No lo requieren. Pero tenemos otro tipo de conceptos que son dialécticos. Es decir, que existen solo en relación a otros conceptos. Y esta dialéctica o relación dialéctica puede ser por oposición o puede ser por contraste, principalmente. Oposición quiere decir que, por ejemplo, yo puedo definir lo bueno a partir de lo malo. Por contraste quiere decir que yo puedo definir un concepto que se parece mucho al otro, pero que lo que los hace diferentes es una característica. Entonces, por contraste, por ejemplo, yo puedo diferenciar tristeza de depresión, por ejemplo, porque la depresión incluye una tristeza, más no toda tristeza es depresión. Entonces yo puedo decir, una tristeza es esto y por esto, y una depresión es esto y por eso son diferentes. Entonces hay conceptos que se definen así, solitos, y hay otros que requieren ser contrastados. Lo adecuado en una investigación es que produzcamos contrastes. Ahorita explico por qué. Vamos a suponer que yo voy a definir violencia. Bueno, vamos a mover esta nota para este lado de acá. Yo voy a definir violencia. Y resulta que para poder definir violencia, la violencia es un concepto que se define por dialéctica. Porque entonces vamos a suponer que mi tema es la violencia en los centros escolares. Más bien, la prevención de la violencia, ¿no? Prevención de la violencia en los centros escolares. Y cuando yo me voy a definir violencia, entonces la literatura me dice, mira, para entender qué es violencia, tenemos que partir de definir la agresión, perdón, la agresividad. Y después de la agresividad, vamos a tener que definir la agresión. Y después de la agresión, vamos a tener que definir la violencia. Ahí está. Agresividad, agresión y violencia. Y cuando me voy a la literatura, entre todo lo que es la agresividad, voy a encontrar que una forma de agresividad es llamada, por ejemplo, en la literatura colombiana o cubana, es llamada hostilidad. Entonces, la agresividad, por ejemplo, según la literatura, es una fuerza orientada hacia la supervivencia. Por tanto, la gente que es agresiva puede dañar a los demás, pero es un daño que se tiene que hacer para sobrevivir. Y cuando nos vamos a definir agresión, por ejemplo, la literatura nos dice que la agresión es un daño producido intencionalmente
que no tiene como propósito la supervivencia. Simplemente persigue afectar al otro por el hecho de que me gusta. Ahí está. Y luego me voy a definir violencia. Y me dice la literatura que la violencia está compuesta por agresión y que son formas exacerbadas de agresión. Entonces, la violencia es un concepto que se utiliza en algunas literaturas más para hablar de niveles de afectación. ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy a investigar, por ejemplo, prevención de las violencias. Y con apego a esta definición, lo primero que yo tengo que poder establecer a través de mi instrumento es la identificación entre lo que es violento o que tiene un componente de agresión y lo que no es violento, porque tiene un componente de agresividad. ¿Por qué es importante esto? Porque si mi intención es hacer un programa de prevención, este programa de prevención contra la violencia solamente va a funcionar si y solo si la razón por la que una persona daña a otra es por el gusto de dañar, no por sobrevivir. Entonces, a lo mejor una persona desconocedora del tema dirá, fíjense que en la escuela donde yo trabajo, pues los niños se pegan unos a otros. Los niños se roban las cosas, los niños se insultan, ¿no? Y cuando me pongo a investigar casos, me doy cuenta, por ejemplo, que yo encuentro, ¿no? Por esto es el planteamiento del problema. Cuando yo hago el planteamiento del problema, a mí me dice las estadísticas. En la escuela, fulana de tal, se presentan 25 casos de violencia al día. Esto es lo que me dice la literatura, ¿no? Alguien creó un instrumento, ve tú a saber si lo hizo con responsabilidad o no, pero nos dijo, en la escuela fulana de tal se presentan 25 casos de violencia al día, ¿no? Entonces yo me voy a investigar esos casos. Aquí es donde viene lo cualitativo, porque lo cuantitativo generaliza, pero no se pregunta cuál es la razón específica por la que apareció cada uno de estos casos de violencia. Aquí quien definió violencia a lo mejor lo hizo desde el entendido de que violencia es igual a daño, más no tomó en cuenta la motivación. Simplemente dijo, todo aquello que una persona hace y daña a la otra es violencia. Y cuando yo voy a investigar los casos, me doy cuenta, por ejemplo, que hay niños que han sido llevados a psicología por violentos, porque le pegaron a sus compañeros. Y cuando tú investigas la historia, te das cuenta que el golpeador golpeó al compañero porque el compañero lo estaba castre y castre y castre y castre y castre. Lo que significa que el agresor, en este sentido, el agresor no generó el daño porque simplemente le dio gusto hacer las cosas, sino que lo hizo porque ya estaba harto y se defendió, que básicamente esto es una forma de supervivencia. Entonces, en este caso, de esos 25 presuntos casos de violencia, ya nos dimos cuenta que uno de ellos, al menos uno de ellos, no es violencia, porque quien generó el daño no lo hizo solo porque disfruta dañar, sino que lo hizo para sobrevivir, para protegerse. Entonces, en este sentido, si mi constructo es violencia, mi instrumento debe ser capaz de identificar lo que es violencia y separarlo de lo que no es violencia, aunque en común tengan la conducta dañosa. Si yo no hago esto y entonces mi instrumento considera que violencia es todo aquello que daña, mi programa de prevención de la violencia podría ser efectivo solo en aquellos que realmente son violentos, más no en aquellos que son agresivos de agresividad, que se defienden del daño. Y la conclusión sería que los programas de prevención no están funcionando o que la gente tiene alguna otra razón para ser agresivo
o que, o que la gente está enferma y podemos cometer errores de este tipo. No sé si logré explicar más o menos la importancia de la creación del constructo, Oshi. Sí, para mí quedó bastante claro. Iván, Sí, igual, ahorita todo bien. va que va. Entonces, el primer lugar de donde vamos a sacar el constructo, ¿no? ¿Cómo se crea el constructo? El primer lugar de donde vamos a sacar el constructo es el marco conceptual. Y en el marco conceptual vamos a desarrollar el concepto y vamos a escribir ahí todas aquellas consideraciones conceptuales que deben de tomarse en cuenta para poder identificar el constructo a precisión. En este caso, por ejemplo, tenemos una definición que se construye por contraste. Es decir, violencia es esto, más no es esto. Esto es lo primero que vamos a encontrar. Violencia es esto, más no es esto. Y hasta este momento solo tenemos una definición. Aún no tenemos contenidos, solo tenemos definición. Pero para chingar la cosa más, vamos a suponer que yo ya logré establecer la diferencia entre lo que es violencia y lo que no lo es. Ya logré establecer esto. Pero me di cuenta cuando estuve en la literatura que inclusive hay autores que se atreven a hablar de tipos de violencia. Por tanto, en mi marco conceptual, yo tendré que desarrollar este tema, porque yo no sabía que podía clasificarlos. Ahora yo desarrollo los temas de los tipos de violencia, pongo los conceptos. Posteriormente me voy a preguntar si para mi investigación es importante distinguir entre un tipo de violencia y otro, o si no lo es, eso ya lo voy decidiendo sobre la marcha. Si yo considero que sí, es importante distinguir un tipo de violencia entre otro, entonces creamos constructos específicos. Por tanto, si yo digo que hay violencia económica y hay violencia rosa, entonces tendré en el constructo que señalar los contenidos de la violencia económica, contenidos. Y aquí es donde ya aparecen cosas como no le das dinero a tu pareja, no le permites trabajar, le organizas su sueldo, te gastas su dinero. Y aquí ya vemos contenidos, ya vemos cosas que se observan, que juntas nos dan el constructo de violencia económica, violencia rosa, ¿no? Entonces vamos a decir, la violencia rosa es cuando le hablas con amor a tu pareja para persuadirla de hacer algo, por ejemplo. Utilizas los regalos para convencerle de algo que no quería hacer. Utilizas los halagos como el medio para manipular la conducta del otro. Y ya tenemos constructos más específicos. Ya no solamente generé el constructo de violencia, sino que ya me di cuenta que hay tipos de violencia y entonces voy a tener que generar constructos específicos para cada tipo de violencia que a mí me interesa investigar, que esos se van a convertir en la guía de entrevista que yo voy a utilizar para rastrearlo en el enfoque cualitativo en un caso práctico o en la rúbrica de elementos que yo voy a observar en una relación entre personas si simplemente estoy haciendo observación participante o si es de carácter cuantitativo en el tipo de preguntas que voy a hacer. Entonces ya tenemos el primer lugar del constructo. Para crear el constructo voy a revisar definiciones de los autores y voy a ver si esas definiciones ya integran contenidos. Si las definiciones no integran contenidos y no hay ninguna literatura que me dé esos contenidos, pues ya será mi trabajo generar los contenidos a partir de la observación. ¿Preguntas, Oshi? ¿Dudas? No, profe. Iván. No, igual, todo bien.
A veces la literatura no te da contenidos, a veces no te los da. Si yo no encuentro contenidos en la literatura, entonces viene el número 2. Ok. Revisar, por eso era el antecedente, revisar las investigaciones de otras personas. A lo mejor, repito, no investigaron exactamente. Espérame, aquí está pasando algo chistoso. A ver, un segundo, chicos, porque mi mouse no está respondiendo chido. Déjenme cerrar el archivo y volverlo a abrir. Permítanme. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, entonces repito, a lo mejor cuando yo me puse a investigar las definiciones, eh, ninguna definición me da contenidos. Pero cuando yo reviso las investigaciones de otras personas, no importa si esas investigaciones no investigan literal lo que a mí me interesa, ¿no? En este caso habíamos dicho que mi tema de investigación, ¿dónde lo pusimos? Aquí está. El impacto que produce el enojo en las personas violentas, ¿no? Mi tema de investigación es este. A lo mejor cuando yo me puse a investigar si alguien más lo ha hecho, nadie más lo ha hecho, nadie más lo ha hecho. Pero otros investigadores a lo mejor investigaron el impacto del enojo en la relación de pareja, por ejemplo, o investigaron el impacto del enojo en el aprendizaje. No importa que no investiguen lo que a mí me interesa, pero al menos investigaron enojo, lo que significa que al haber investigado enojo, estos investigadores probablemente ya convirtieron la definición en constructo. Entonces en ellos voy a encontrar algunas evidencias observables de lo que es el enojo. Las voy a rescatar, las voy a integrar en mi investigación, pero a la hora de crear mi instrumento y a la hora de hacer mi investigación, sobre todo la parte de mi aportación o de proceder a investigar, dejémoslo en el instrumento. A la hora de crear mi instrumento, yo voy a elegir, por un lado, la definición que me parezca más conveniente, evidentemente más actualizada, más funcional y que se ajuste a mi investigación. Y por el otro lado, aquellos contenidos que sean funcionales para mi constructo de investigación. Voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión, en la policía, por ejemplo, en X Policía, ¿no? Lo digo así porque los videos se van al YouTube. En X Policía nos piden que si les podemos ayudar a crear un instrumento de investigación que mida la honestidad, que mida la honestidad. Porque resulta pues, que nos damos cuenta que los miembros de esta corporación policíaca no son honestos. Y dijimos, órale, vamos a medir la honestidad. Y resulta que a la hora de comenzar a investigar para hacer el instrumento que mide la honestidad, nos dimos cuenta que había autores, y si no, entre autores e investigaciones. Había autores e investigaciones que definían a la honestidad como decir la verdad, como el acto de decir la verdad. Había otros autores o investigadores que definían la honestidad como el acto de no proceder contra las reglas. Había otros autores que definían la honestidad como el acto de denunciar a las personas que están haciendo las cosas mal. Y había autores que definen la honestidad como el acto de alejarte de aquellos lugares
donde se hacen las cosas mal. Y entonces fuimos a la policía y le preguntamos, oye, disculpa, cuando tú me estás diciendo que quieres investigar la honestidad, específicamente, ¿qué es lo que te interesa saber de tus miembros policíacos? ¿Te interesa saber quién es capaz de decirte la verdad? ¿O te interesa saber quién es capaz de evitar romper las reglas? ¿O te interesa saber quién es capaz de darse cuenta que algo no se está haciendo bien y denunciar? ¿O te interesa saber quién es capaz de alejarse del problema? Porque estos cuatro son honestidad. ¿Qué tipo de honestidad buscas tú? Entonces ya nos dijo la policía, pues yo lo que quiero es que me ayudes a identificar quién de mis elementos policíacos no se dejaría corromper y quién de mis elementos policíacos denunciaría al corrupto. Entonces, en este sentido, nosotros tuvimos que tomar de todas esas definiciones solamente aquellas que servían al propósito de la investigación. Y luego en otras investigaciones que revisamos, de ahí tomamos contenidos que replicaban la situación, problema a la que yo me iba a enfrentar, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que había por ahí definiciones de honestidad que no contemplaban corrupción. Nosotros tuvimos que crear los contenidos para corrupción. Nos dimos cuenta que había un instrumento de investigación que denunciaba a las personas cuando estaban haciéndolo mal, pero estaban hechos para la escuela. Cuando un alumno acusaba a su compañero porque estaba copiando en el examen, ¿no? Y así se preguntaba literal, en la escala de Likert. Me incomoda cuando mis compañeros copian en el examen. Ese era el reactivo literal, ¿no? Por tanto, nosotros lo tuvimos que reajustar. Me incomoda cuando mi compañero recibe una dádiva económica, ¿no? Entonces tomamos la idea original y simplemente la trasladamos al contexto que nosotros queremos. Entonces, para cerrar, investigar definiciones, marco conceptual, es el primer camino para acercarme a mi constructo y revisar otras investigaciones y sus instrumentos. También es una segunda alternativa que me permite identificar cómo alguien crea el constructo sobre el concepto que a mí me interesa. Y ya en un tercer momento, sintetizo. Es decir, quizás el instrumento que están utilizando me parece muy bueno, no le voy a dar modificaciones, simplemente me lo traigo. Pero si el instrumento que están utilizando no me parece suficiente y veo que entre diferentes instrumentos hay, cada uno aporta algo que yo podría utilizar para mi investigación, simplemente me traigo de esos instrumentos lo que a mí me resulta útil y complemento con lo que le haga falta. ¿Preguntas, Oshi? No, profe. Iván, Todo tranquilo. va que va. Entonces, hasta aquí estamos hablando de la creación del constructo, ¿no? Del constructo. Pero esto es la primera parte del trabajo, el constructo. Porque, ahora vámonos para acá, tener bien identificado el constructo me va a permitir diseñar o elegir la técnica o instrumento más adecuado para recolectar la información que me interesa. Así en mi entrevista, si se trata de una investigación cualitativa, va a estar dirigida a puntos específicos que son los contenidos de mi investigación y porque no es una entrevista, no es una técnica de entrevista, una técnica de entrevista es una entrevista que se utiliza en psicología, en psicoanálisis, con la intención de utilizar la pregunta no solo para recabar información, sino también para generar una modificación en el sujeto. Pero como esta no es una entrevista terapéutica, es una entrevista para recolectar información, entonces se lo conoce como la entrevista como instrumento. De forma tal que como yo ya sé qué es lo que estoy buscando, entonces ya sé qué voy a preguntar para acercarme a lo que yo estoy intentando investigar. A veces, por ejemplo, vamos a suponer, vámonos al área forense, ¿no? En el área forense a mí me dicen, es que esta persona es violenta.
¿no? Entonces, te vamos a presentar a un sujeto que tiene que ser evaluado por un delito de violencia. Y el problema es que si yo le aplico pruebas psicométricas, que es lo que nos pide el área forense, o le aplico pruebas proyectivas, pues las pinches pruebas siempre te van a dar algún índice de violencia. Sí o sí, las personas normales, por llamarlo así, tienen algo de violentas. Sí o sí tienen algo de violentas. Ese es el punto, ¿no? Entonces, si yo solamente reporto, ¿no? Reporto mi peritaje a partir de lo que dicen los manuales, lo estoy haciendo mal, es un reporte sesgado. Por tanto, si yo voy a hacer una entrega, bueno, si yo quiero demostrar que esta persona realmente es violenta, pensemos que no es cualquier violencia, ¿no? Es violencia contra la mujer. Porque en la carpeta de investigación me están diciendo que este sujeto está cometiendo un delito de género. Y cuando yo digo que está cometiendo un delito de género, el Código Penal me estará diciendo que este hombre está dañando a la mujer por ser mujer. Esto es lo que estoy diciendo en lenguaje jurídico. Pues mi trabajo va a ser realmente demostrar esto, demostrar esto. Entonces, en mi entrevista, yo estoy buscando violencias contra la mujer. Las estoy buscando. Y también estoy buscando las causas de esa violencia. Porque si es una violencia sin causa, pues evidentemente es una violencia de género, porque la única justificación es eres mujer y por eso te madreo. Pero si es una violencia con causa, posiblemente ya no es una violencia de género, simplemente es una violencia y además es una violencia contextual. Entonces, en la entrevista, por ejemplo, yo no le voy a preguntar directamente a la persona, oye, ¿le pegas a las mujeres? Porque si esta persona quiere dar una buena impresión, va a decir que no. Oye, ¿odias a las mujeres? Si esta persona es una persona normal, va a decir que no, porque a lo mejor haya gente por ahí que con toda honestidad te diga, sí, sí lo hago. Pero los que no, los que van a mentir, pues evidentemente te van a ocultar la información, ¿no? Entonces yo no voy a preguntar directamente, oye, ¿le pegas a las mujeres? Pero como yo estoy interesado en conocer si este sujeto es violento con las mujeres, yo puedo hacer preguntas relativamente más inofensivas. Oye, platícame, ¿tienes familia? No, que sí. Ah, perfecto. ¿Vives con, bueno, tu familia, ¿no? ¿Con quién vives? ¿Vives con tus padres o vives con quién? Ah, no, pues fíjese que vivo con mis padres y vivo con mis hermanos. Ah, va, que va. ¿Tus padres están vivos? No, que sí. Ah, pues si están vivos, ya me di cuenta que al menos aquí hay una mujer con la que vive, que es la mamá. Oye, ¿y cuántos hermanos tienes? No, que tengo tres. ¿Me puedes compartir nombres y apellidos de tus hermanos? O simplemente nombres. Ah, pues fíjese que yo soy el menor y me llamo Arturo. Soy el menor. A continuación le sigue mi hermano del medio que se llama Juan. Y la mayor se llama Aide. Yo ya fui guiando mi entrevista de una manera un poco más discreta, primero para identificar lo que estoy buscando, mujeres en la historia de vida del sujeto. Ya tenemos dos aquí, la mamá y la hermana. Oye, platícame, ¿cómo te llevas con ellos? Ah, pues fíjese que me llevo muy bien con ellos. En este sentido, nunca me ha platicado el paciente los momentos que ha tenido de tensión con sus familiares. Si al paciente no le nace o no se le ocurre de manera espontánea hablarme de cuando tiene problemas con los hermanos o cuando tiene tensiones con los hermanos, yo aviento la pregunta, oye, ¿y cómo te llevas con ellos cuando se enojan? Por ejemplo, ¿alguna vez han enojado en tu casa? No, que sí, porque se han enojado por la economía. ¿Y qué pasa entre ustedes? Ah, pues fíjese que mi hermano Juan esto, mi hermana aquello, y empiezo yo a rastrear una conducta. Y en estas historias de vida que yo estoy buscando, voy a identificar si en este caso Arturo ha presentado antecedentes de violencia. Y no se los pregunté directamente. No le dije, oye, tú le pegas a tu mamá, oye, tú le pegas a tu papá, le pegas a tu hermana, sino que a través de la entrevista yo estoy dirigiendo mis preguntas para identificar en la historia de vida de esta persona mujeres. Y voy a identificar también, o voy a rastrear
si con estas mujeres ha tenido alguna tensión, si esta tensión ha tenido alguna causa en específico o si simplemente el sujeto discrimina a la mujer por ser mujer. Por eso es importante, repito, que a mí me quede claro el constructo, qué estoy investigando. Para que mi entrevista, por ejemplo, en psicoanálisis y de repente en algunas psicologías, en la sesión psicológica, la dinámica se reduce a cuénteme, ¿no? Hábleme de lo que se le venga a la mente. Y a esto se le llama libre asociación. ¿Está bien? Como técnica psicológica o técnica psicoanalítica para terapia, pero no para investigación. En la investigación no puedo permitir una libre asociación porque entonces el sujeto no me va a llevar a lo que yo quiero saber. Así que mi entrevista va a ser abierta, sí, pero con preguntas clave o con temas clave. O va a ser semiestructurada, donde yo ya tengo una guía de entrevista con algunas preguntas clave sobre las que yo voy a improvisar otras, o una entrevista estrictamente estructurada para tocar temas puntuales. De forma tal que esos temas puntuales o pregunten directamente lo que quiero saber, y esto se hace en el área forense, o pregunten de manera más indirecta lo que quiero saber cuando la persona no está obligada a responder. Para eso me sirve el constructo, para eso me sirve tener claro qué es lo que voy a investigar. Oshi, ¿preguntas? No, ninguna, pues de hecho nada más sería como la observación de, pues hacer, ahora sí que también enfocarnos en justamente en nuestra herramienta, por ejemplo, si es un cuestionario, porque muchas veces cuando tú haces preguntas así muy directas, uno se siente señalado, ¿no? Yo lo digo porque me ha tocado en un tiempo cuando fui al psicólogo, a veces yo me sentía un poquito señalada, ¿no? O sea, como que me hacían preguntas, yo así lo sentía muy directas y como que justamente eso, ¿no? Ay, para que no me juzgue, pues voy a modificar, ¿no? Mi respuesta, por así decirlo. No estaba mintiendo, pero al final de cuentas tampoco no estaba siendo tan honesta. Entonces, lo que queremos es que la persona nos brinde información, ¿no? Información que ahora sí que estamos buscando. Entonces, bueno, es lo que yo entendí en esta parte. Así es, Osh. Y de hecho, inclusive, por ejemplo, si yo voy a utilizar una entrevista, eh, no importa si es entrevista o es instrumento, ¿no? Un cuestionario, debo de conocer cómo está hecho y cómo se aplica. A esto se le llama estandarización. Entonces, la estandarización son reglas que existen. En el caso de los instrumentos como test y cuestionarios, son reglas que existen para evitar que la información que obtenemos sea información eh, falsa. Y en el caso de las entrevistas, nos enseñan cosas como el procedimiento de entrevista, ¿no? Hacer rapport. Hay un punto en la terapia psicológica en la que ya puedes preguntar directamente el tema, pero lo preguntas cuando tú ya abriste una alianza terapéutica o generaste una confianza entre tu persona y el paciente. Pero mientras no sea el caso, entonces debemos de irnos con tientas para que el paciente no se cierre. Pero regresamos al principio. Un instrumento y en este caso un instrumento de medición, como un instrumento social de observación o de entrevista, deben de saber para qué están hechos. Y ese es un error que se comete de repente mucho en psicología cuando están aprendiendo los psicólogos a ser psicólogos. Hay de repente materias donde les enseñan pruebas psicométricas. Entonces a los chavos les traen los manuales y les traen las pruebas para que se los apliquen, los contesten y los califiquen. Pero como no estamos buscando algo en específico, no estamos resolviendo un problema o no estamos rastreando algo de interés en investigación, pues los chavos salen bien enfermos, porque las pruebas básicamente arrojan los detalles psíquicos que tenemos. Y de repente los alumnos dicen, vergas, mi prueba está diciendo que yo soy una persona obsesiva y controladora y me preocupo. Pero obvio me preocupo porque no está relacionado con ninguna situación. Pero si, por ejemplo, yo estuviera investigando el grado de responsabilidad que tiene un alumno en la escuela, pues que en la prueba me salga que este sujeto es obsesivo compulsivo, pues es un signo bueno, porque para ser organizado hay que tener control. Entonces, en este sentido, volvemos. Un instrumento debe de saber qué es lo que está buscando, en este caso un instrumento especializado para una investigación específica. Entonces, ya dijimos, ¿no? Ya tenemos bien identificado el constructo que vamos a tratar. Ya lo tenemos bien identificado, por tanto ya generamos preguntas que nos van a ayudar a rastrear el constructo. Pueden ser preguntas directas que rastrean el constructo o pueden ser preguntas indirectas de las que podemos inferir el constructo, ¿no? Bueno, ya lo tenemos. Ahora,
Va a ser importante, va a ser importante que ya que tenemos el constructo y el instrumento, también contemos con una teoría o teorías. Las teorías tienen dos funciones. La primera función, si es el caso, es fortalecer el instrumento. Es decir, preguntamos los contenidos, pero desde un enfoque. Ya no es preguntar por preguntar, es preguntar de una forma específica que está siendo sugerida por la teoría. Y dos, si yo no pude crear un instrumento que esté inspirado en una teoría, la teoría me va a servir para interpretar la información. Voy a poner un ejemplo. Con apego a lo que hemos visto. Y volvemos al tema. No me interesa la relación entre el enojo y la violencia. Ahí está, ¿no? Vamos a ampliarlo para este caso. La relación entre el enojo y la violencia como factor de criminalidad. A lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero esto es para el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a pensar que yo ya tengo el constructo, ya tengo los contenidos que integran al enojo. Pero a mí me interesa, número uno, hacer uso de la teoría conductista. Yo voy a utilizar la teoría conductista para investigar la relación entre el enojo y la violencia. Significa que si yo voy a utilizar la teoría conductista, entonces mis preguntas del instrumento deben estar diseñadas para recolectar evidencias conductuales. Lo que la persona hace, lo que la persona dice, o las expresiones sensoriales de la persona. Pero si yo voy a utilizar un modelo o un enfoque cognitivo-conductual, entonces el instrumento, además de que rastrea lo que la persona hace, lo que la persona dice y las expresiones sensoriales, también debe de rastrear lo que la persona piensa y muy posiblemente los significados de ese pensamiento. Así que va a ser muy diferente crear un instrumento conductista, que solo se limita a la acción, frente a un instrumento cognitivo, que más que la acción le interesa el pensamiento. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo hacer una escala de Likert, una escala de Likert. Y a lo mejor mi reactivo conductista, dice algo como esto. Dice, golpeo la mesa cuando me enojo. Y aquí pongo mis opciones, ¿no? En desacuerdo, eh, poco de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aquí mi pregunta es específicamente conductista. Golpeo la mesa cuando me enojo. Me salgo de la habitación cuando me enojo. Grito cuando me enojo. Son específicamente conductas. Pero si lo que yo voy a integrar es cognitivo, pues tengo que checar pensamientos, ¿no? Pienso que está mal que me interrumpan cuando hablo. Pienso que es justo devolver la agresión cuando alguien te ofende. Aquí ya no estamos evaluando la conducta, estamos evaluando el pensamiento. Entonces, es cognitivo-conductual. Al final yo diré, bueno, de los entrevistados que yo hice, si esto es una investigación cuantitativa, el 45% de las personas piensan que es justo devolver la agresión cuando alguien te ofende. Y la forma en la que devuelven la agresión es golpeando la mesa o es gritándole a la persona.
Aquí está. Pero, por ejemplo, si mi enfoque va a ser humanista, entonces yo voy a identificar las necesidades. Y en este sentido, mi instrumento dirá, si partimos desde las necesidades básicas, ¿no? Mi instrumento dirá, descanso mis 8 horas diarias. Ah, ya me dirán, pues en desacuerdo, porque no es cierto, o poco de acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor en este caso tengo que hacer un sondeo más específico. ¿Descanso más de 8 horas diarias o descanso menos de 8 horas diarias? Como yo lo quiera preguntar. Porque yo estoy suponiendo que la falta de descanso está vinculada con el enojo. Entonces mi instrumento va a rastrear las necesidades humanísticas y también va a rastrear mi constructo. Entonces un instrumento puede incluir, por un lado, preguntas sobre el constructo, que es el enojo. Luego preguntas, o puede incluir preguntas que involucren la teoría, la conducta, conductista, la teoría en este caso, conductista con el constructo. O puede incluir por un lado el constructo y por el otro lado la teoría. En algunos casos, el instrumento puede contemplar los dos elementos, el constructo, enojo y violencia, junto con la teoría, conductista, conductual, cognitiva, sistémica. Pero si por alguna razón mi instrumento no me permite integrar la teoría a la forma de diseñar el instrumento, pues voy a utilizar la teoría para interpretar la información obtenida. Y esto ya lo haré en el análisis de la información. ¿Preguntas, Oshi? No, profe. Estimado Iván, ¿preguntas? No, vamos bien. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de Iván, que a él le interesa el enfoque psicoanalítico, los conceptos del enfoque psicoanalítico no son, no refieren a cosas materiales específicamente. Entonces, por ejemplo, en el caso del psicoanalítico, utilizamos conceptos como el ello, por ejemplo, ¿no? O utilizamos conceptos como el superyo, o utilizamos conceptos como el yo, ¿no? Si bien es cierto, tienen una definición, la forma de expresarse puede variar, puede variar. Entonces, Iván, a lo mejor lo que está investigando, lo que nos decía es de alguna manera el impacto, ¿no? De eh, la pena privativa de la libertad con la reinserción. Iván la tiene un poquito más complicada, porque va a tener que preguntarse, ¿cómo puedo crear una pregunta que hable del impacto de la privación de la libertad y el ello, ¿no? Yo sé que el ello es de alguna manera darle rienda suelta a aquello que deseo hacer solo porque es placentero, pero ¿cómo se ve el ello con el impacto, ¿no? Y quizás yo pueda hacer una pregunta como, eh, me enoja que no me permitan incluirme en las actividades deportivas. Me enoja, ¿no? En este caso, yo presumo que el enojo es una manifestación eyoica que tiene la intención de expresar algo con la intención de acercarme al placer. En este caso tenemos ahí una pregunta muy específica que habla del mundo material, pero a la hora de hacer la interpretación de este material tendrá que explicarnos, Iván, de qué manera el enojo es un ello y de qué manera ese ello impacta, ¿no? Ahí en la reinserción social. Entonces, o el instrumento viene integrado de teorías y conceptos, constructos, o el constructo se pregunta en el instrumento y la teoría es la que se utiliza para leer el problema. Lo que significa que nuestra investigación debe de contener dos aspectos más. Uno, ya lo mencionamos, marco conceptual, donde vamos a definir. Y dos, marco teórico. Estos marcos conceptuales y estos marcos teóricos, ya nada más repito como para cerrar el razonamiento de esta clase,
Estos marcos conceptuales y estos marcos teóricos nos permiten elaborar los constructos. Y esos constructos serán utilizados para crear el instrumento o técnica, independientemente de si es cualitativo o es cuantitativo. Ahora bien, también podemos echar mano de los antecedentes o el estado del arte para apoyarnos en la creación del constructo o en la creación del instrumento. Ahí está. Que hayamos creado un instrumento no significa que es el mejor instrumento, pero este nos va a permitir, lo vamos a tener que poner a prueba, nos va a permitir sondear el problema, conocer el problema, describirlo. Cuando apliquemos por primera vez ya el instrumento elaborado a partir de esta lógica, vamos a someterlo a análisis para ver si se puede mejorar o está bien así. Si ya está bien así, entonces ya procedemos a hacer el levantamiento de información para comenzar a hacer el análisis. Si no está bien así, entonces tenemos que modificarlo. Y lo que modificamos puede ser el constructo, pueden ser los contenidos o pueden ser las formas en las que nosotros hicimos las preguntas. Podemos ampliar, podemos recortar, podemos cambiar el lenguaje, podemos adaptarnos más a la muestra, pero eso ya lo hacemos cuando tengamos constructos y contenidos. Una vez que ya tengamos constructos y contenidos, ya para cerrar, cuando ya tengamos esto, entonces procedemos a crear el instrumento. Como adelanto de la siguiente clase, como adelanto, el instrumento debe ser capaz de recolectar la siguiente información. Número 1. Nosotros, por ejemplo, tenemos una delimitación del problema. Tenemos una delimitación. Ah, caray. Ya sé qué hice. Tenemos una delimitación del problema. Esta delimitación es geográfica, es temporal y es la muestra. Por tanto, mi instrumento debe de recolectar los datos que me permitan identificar esa muestra. Y normalmente aquí vienen los generales. Vienen los generales. A mí me interesa hacer una investigación en adolescentes de 15 a 19 años. Por tanto, dentro de la estructura de mi instrumento, yo voy a preguntar cosas como edad, por ejemplo, porque podría ocurrir que a lo mejor cuando yo comienzo a aplicar mi instrumento, algún distraído que no leyó las indicaciones o alguna de las personas que yo contraté para aplicar el cuestionario o alguien con sus buenas intenciones contestó mi cuestionario y esta persona no entra en el rango de edad, tiene 14 o tiene 20. Entonces, cuando yo revise esto, voy a sacar de estas aplicaciones el instrumento que integra, bueno, no el instrumento, voy a sacar de estas aplicaciones aquella que contempla a una persona que no forma parte de la muestra. Entonces, la primera parte del instrumento está hecha para recolectar los datos que a mí me interesan en la delimitación geográfica, temporal y el tipo de muestra. 2. El instrumento debe de recolectar el constructo o los constructos. 3. El instrumento debe de recolectar la relación entre variables. Es decir, nosotros ya señalamos que existen dos constructos. El instrumento debe de poder relacionar un constructo con otro, si es que solo utilizamos dos. Si utilizamos 3 o 4, tenemos una relación entre múltiples variables. El instrumento debe no solo decirnos
si la persona está enojada, si hablamos de nuestra investigación, ¿no? La que pusimos hipotéticamente es la relación entre el enojo y la violencia. Entonces, nuestro instrumento no solo debe identificar qué es enojo y no solo debe identificar qué es violencia, también debe ser capaz de identificar de qué manera el enojo contribuye a la violencia y de qué manera hay una parte de la violencia que no tiene que ver con el enojo, para únicamente sustraer de ese instrumento la relación que me interesa entre variables y todo lo demás, dejarlo de lado. Porque aunque está presente y aunque son elementos que producen enojo, no se vinculan con la violencia, o aunque son elementos violentos, no se vinculan con el enojo. Entonces el instrumento tiene que poderme ayudar a establecer que existe una relación o en su defecto no existe entre enojo y violencia. Porque aunque mi hipótesis es que el enojo tiene que ver con la violencia, quizás en la práctica resulte que no. Entonces, repito, debe de establecer o debe ayudarme a identificar la relación entre una variable, bueno, entre variables. Y 4, si es el caso, debe de integrar el o los enfoques teóricos. Y para esta investigación vamos a requerir al menos un enfoque psicológico, que en el caso de Iván no es psicológico, es psicoanalítico, y al menos, esta es una teoría, y al menos un criterio criminológico. Entonces el instrumento tiene que decirme algo sobre el tema delimitado, tiene que darme constructo, tiene que darme relación entre variables y tiene que darme información que pueda ser leída desde mi teoría psicológica y desde mi criterio criminológico. Ya va a ser nuestro trabajo hacer la interpretación analítica y luego la sintética para poder conectar esto con esto y dar conclusiones. ¿Preguntas, Oshi? No, profe. ¿Preguntas, Iván? No, todavía no, hasta que yo creo que lo hagamos ya, van a salir ahí las preguntas. Pues ya vamos a empezar a hacerlo entonces. Ya tenemos planteamiento. ¿Cuál va a ser su tarea? No importa que no lo hagamos tan profundo, no importa. Vamos a intentar obtener, aunque sea información básica, que nos permita elaborar un instrumento sencillo. Con eso es más que suficiente porque lo que me interesa es eso, que aprendamos a elaborar un instrumento y ya más adelante, repito, en otros niveles, vamos a especializar el instrumento. Así que la tarea consiste en, si no lo has hecho, chécate antecedentes para que veas cómo otras personas investigaron temas similares a los tuyos. Conozcamos sus definiciones, conozcamos sus constructos, conozcamos sus instrumentos. Chécate marco conceptual, es decir, desarrolla los conceptos más importantes de tu investigación que están integrados en el tema. A partir del concepto, crea el constructo. Recuerda que el constructo es la suma de contenidos. Y elige tu marco teórico. En este caso, tiene que ser de mínimo una escuela psicológica, que en este caso Iván psicoanalítica, y un criterio criminológico. Y con eso, para la siguiente semana, se traen principalmente, sus definiciones y sus constructos. Y vamos a practicar aquí algunas formas de crear instrumentos, tanto cuantitativos como cualitativos, para identificar cuál es el que más nos conviene o cuál es el que más nos interesa, conocer límites y alcances, empezar a diseñarlo, aplicarlo, para posteriormente calibrarlo. ¿Preguntas, Oshi? Ah, ¿ya se me escucha? Es que le estaba apretando el Ya, micrófono y no se prendía. ya te escucho, Oshi. Ah, perfecto. No, profe, ninguna. Y estoy de acuerdo con mi compañero. Yo sé que nos vamos a dar de topes cuando ya vayamos a la investigación o ya aplicarlo. Pero por ahora entendí bien la teoría. Pues a partir de aquí viene la parte activa de ustedes. La chamba principal están ustedes y aquí nos vamos a dedicar a revisarla. Yo les voy a traer algunos ejemplos de cómo lo he hecho yo, a ver si esto les puede ayudar a ustedes a que ustedes hagan lo propio.
Quizás en algunas cosas yo les diga cómo hacerlo, pero aquí el punto no es que yo les diga, sino que en algún momento, y seguramente ya lo pueden hacer, ustedes se autogestionen. Iván, Ujú. Ok, entonces ahorita sería como hacer la revisión ujú, de otras investigaciones en el marco que lo vamos a enfocar y de ahí ya más o menos ir extrayendo ya como tal lo que se ha dicho de lo que vamos a investigar como tal, algo así. así es, concepto, constructo, de mínimo, concepto y constructo, aunque la teoría la incluyamos un poco más adelante, pero mínimo, concepto y constructo. ¿Va que va? Ok. Bien, entonces. Pues muchachos, ese era el tema que quería compartirles hoy. No fueron necesarias las 3 horas. Y bueno, pues ya nada más nos vamos a dedicar a la parte de la asesoría en esta recta final para dejar listo el instrumento, para aplicarlo, aunque sea a nivel básico, y hacer nuestra primera interpretación. De esta primera interpretación vamos a generar nuestra primera propuesta básica, posiblemente incompleta e imprecisa, de cómo prevenir esa situación específica que a nosotros nos interesa, desde el enfoque que nos llama la atención psicológico, desde el criterio criminológico que nos atrae. Y queda. Y pues voy a empezar a gestionar los permisos para que hagamos el foro juvenil con el Politécnico y ustedes expongan sus temas. ¿Va que va? Ah, va que va. Claro que sí, profe. No esperaba menos, chamacos. Me dio gusto verlos, chicos. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Y la siguiente le damos con singular alegría. ¿Va que va? Mi estimado Iván, Oshi ya no puede los lunes porque está con algunas clases, me parece, por la tarde. Así que únicamente le vamos a dedicar los jueves entre todos, pero le vamos a dar con coraje. ¿Va que va? Va que va. Miércoles, ¿no? Va que va. Oshi. Ah, sí, todo bien. Ah, bueno, mi compañero preguntó que si eran los miércoles o jueves. Ah, perdón, los miércoles, sí, así es. No, me refería a que Oshi no puede ya los lunes y le vamos a dar, sí, los miércoles con singular alegría. Ya nada más para Vale, dedicarnos específicamente a esto, ¿va? Y así los lunes yo los aprovecho para leer sus avances y aquí venir a discutirlos. va que va. Pues, estimados Muchas muchachos, gracias, profe. a ustedes, compañeros, llegamos a la parte emocionante y a partir de aquí vamos a ver cómo nos va, que ya viene la presión para ustedes. Cuídense, pásenla bonito, me dio gusto saludarlos y nos vemos pronto. ¿Van a ir a la ponencia, a las ponencias del Politécnico con Gustavo? No. ¿A la de 21? Ajá. Sí, de hecho yo voy a moderar algunas ponencias, entonces ahí nos vemos. Ah, maravilloso. Si andan por ahí, nos saludamos. Si no, no pasa nada. ¿Va que va? Claro que sí, profe. Cuídense, estimados. Bonita noche. Me dio gusto saludarlos y platicar con ustedes. Que descansen. Bye bye. Bye. Sí, muchas gracias, Linda. Linda noche a ustedes. Cuídense.